Pues, eh, de que no, este es otro tema. Los invitamos a que llamen a los teléfonos 10-35-0043. y estamos hablando sobre el perdón, así que llama. La pregunta es esta para todos los que nos están escuchando: ¿verdaderamente has perdonado? ¿Verdaderamente sientes que estás seguro de que ya perdonaste? ¿Cómo vamos a saber si ya realmente hemos perdonado? Está con nosotros la hermana Olivia y pues vamos a oír su mirada, su visión, su Sí, pastor, pensamiento bueno, sobre este pues tema. hablábamos justamente ahorita de la cuestión de definir el perdón, ¿no? Y bueno, podríamos concretar que perdonar pues es disculpar una ofensa, pero cuando nos ponemos un poco a reflexionar sobre esto, nos damos cuenta que es una decisión. Finalmente debemos decidir perdonar, pero ¿cómo vamos a perdonar a los demás cuando nosotros mismos no hemos sido perdonados o no nos hemos perdonado a nosotros mismos? ¿Sí? En la tarde que meditaba un poco, yo decía, bueno, solamente la sangre de Jesucristo es eficaz para el perdón. Muchas veces cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos es tan difícil siquiera vislumbrar esta cuestión del perdón, porque no nada más se trata de que nosotros perdonemos, sino cuando tú lastimas a alguien, debes acercarte a la otra persona con humildad, haciendo énfasis en tu deseo de complacer a Dios, ¿no? Si le has hecho daño, debes confesar tu culpa y pedir perdón. No trates de dar una explicación racional a tu decisión, ¿no? O poner excusas, solamente pide perdón, ¿no? Cuando uno experimenta esto, bueno, pues las cosas van cambiando. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas de corazón verdaderamente, queda de manifiesto en tu mismo actuar, en tu mismo proceder, la compasión de Dios, ¿no? Queda también de manifiesto su gracia, su misericordia, su bondad, ¿no? Su paciencia, su piedad, así como su justicia y su fidelidad, que es lo que verdaderamente tenemos que ir experimentando. Finalmente yo creo en mi experiencia propia que el perdonar no es un acto inmediato, no es una sopa instantánea o un café instantáneo. Finalmente perdonar es un proceso que inicia con nosotros mismos, y que en la medida en que el Señor va obrando en nuestro corazón y va limando todas esas experiencias, todas esas transgresiones, todo ese dolor que existe dentro, en la medida en que permitimos al Señor que Él obre en nuestras vidas y estamos cerca de su palabra, entonces tenemos esa posibilidad de dar perdón y de recibir perdón. Eso es muy cierto, porque en mi caso también, como testimonio, pues andábamos como matrimonio todo deshechos. Mi esposa, la pastora, en aquel tiempo pues andaba yo muy mal. Ella conoció primeramente de Cristo, pero pasa muchas veces, ¿no?, que hacemos muchas cosas, recibo a Cristo Jesús y sí, pues sí, de alguna manera reconozco, pero como decía la hermana, uno de los frutos, una de las señales o una de las actitudes que debe haber es restituir, ¿verdad? Reconocer y confesar verdaderamente que uno está mal, para que ese perdón verdaderamente fluya. Entonces muchas veces queremos que la gente, hermano, hermana, querida que me escuches, haces miles de cosas durante años o meses, y crees que nada más con llegar y dices, oye, ¿sabes? Perdón. Perdóname, perdóname mi vida, como de la canción, ¿no? Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Vamos a partir de un punto, hermanos, cuando hablamos de dar el perdón. No de que nos den el perdón. Yo voy a hablar de este punto. Dar el perdón. Cuando nosotros perdonamos. Fíjense qué curioso. Normalmente cuando nos ofenden, cuando alguien te ofende, lo primero que pensamos es en nosotros mismos, en la situación de, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? ¿Pero por qué el otro? Si yo así, si yo asado. Y entonces entras en ese conflicto de ¿cómo lo voy a perdonar o cómo la voy a perdonar? Si me hizo esto, me ofendió. Sin embargo, no hay nada que Dios te pida que hagas que no sea para tu bien. Fíjate qué curioso. Si Dios te está diciendo perdona, aparte de que sí es porque es una muestra de amor, de compasión y de una serie de cualidades de carácter que muestra Dios, es por tu propio bien. Cuando tú perdonas,
Cuando tú haces a un lado una ofensa, el que se está liberando eres tú. La persona a la que estás perdonando a lo mejor ni lo agradece ni necesita agradecer. El agradecido debería de ser tú, porque al momento en que tú perdonas, sueltas esa amargura que te pudo haber provocado. Es una purificación, Cada vez que uno perdona, sinceramente, auténticamente se purifica, sana su alma, sana su espíritu, sana su cuerpo, porque cuánta gente por no perdonar tiene cáncer, tiene una infinidad de enfermedades también físicas. O sea, que si tú realmente ese auténtico perdón, tú lo sueltas, es soltar ese veneno con el cual tú fuiste ofendido. Hay una situación que muchas veces hay un perdón fingido, un perdón pues hipocritón, superficial, en el cual, por ejemplo, yo te perdono, ¿no? Y pues es que ya no me pagues esos 1,000 pesos, ya olvídalo, no me los pagues, ya ahí quédate con ellos, que se te hagan chicharrón, y ya supuestamente te cancela la deuda, ¿no? Ya no me pagues. Sí, pues sí, y hablando atrás, ¿no? Esos hermanos, ¿no? Que sí, pero usted no lo conoce, ese hermano, me debía, lo ayudé, le dije, y mire cómo me pagó. Eso no es perdón. ¿O sí es perdón? No es perdón. No, o sea, estamos de acuerdo, muchas veces se dice que hay que perdonar y olvidar. Es mentira, jamás vas a olvidar una situación porque pues no puedes borrar de tu memoria lo que sucedió. Pero de eso a que te siga causando un conflicto, a que te siga trayendo resentimiento, a que te siga trayendo amargura, a que sigas teniendo ese coraje, esa emoción malsana por lo que te hicieron, eso es otra cosa. El perdón es eso. Decía yo, la raíz realmente de esta palabra es poner lejos. Ponerlo en un lugar en donde ya no te haga daño. Que a lo mejor lo recuerdas, pero ya no viene esa situación emocional que te causa tanto conflicto. Yo en algún tiempo yo recordaba que cuando pasaban todas las situaciones en mi juventud con mi papá, que hubo una serie de situaciones muy difíciles, mi mamá luego se enojaba porque yo no le guardaba rencor a él. Fíjate qué curioso, se enojaba porque yo no lo odiaba. Y yo decía desde muy chavo, no, si me voy a cargar de amargura por todo lo que ha pasado, voy a ser infeliz toda mi vida. Yo te voy a decir que hoy le doy gracias a Dios por haber entendido eso, porque créeme que conozco personas que viven en una amargura tremenda por todo lo que no han podido perdonar. A sus seres queridos los amargan. Sí, además de todo es como una gangrena, ¿no? Porque sí, contaminas a los que están juntos y también los amargas y también viven infelices gracias a tu falta de perdón. Dice la palabra que el rostro refleja la amargura de tu alma. Mírate un espejo ahorita en el Mírate cómo está tu rostro. Pastores, yo los veo amargados, hermanos. Yo fui tocado y precisamente estamos ahorita hablando de perdón, porque la única manera de liberarnos, de dar gracias a Dios. Mando saludos a nuestro pastor Eduardo Espejiel, que sale de gira, que Dios lo proteja en la carretera, lo bendiga y lo guarde, porque tenemos que aprender a perdonar. Él me enseñaba en una predicación cuando llegaba una víbora a Eva, ¿verdad? Le muerde así, le deja el veneno y la víbora se echa a correr, ¿no? Y se va, pero hay que sacar ese veneno, hay que tener esa inmunidad. Dice el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 37, habla precisamente, Dios nos enseña a perdonar. ¿Quieres que tú seas perdonado por Dios de todo lo que has hecho? Dice la palabra en el versículo 37 del capítulo 6, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados, perdona y serás perdonado. Y en la Biblia, en Segunda de Crónicas 7:14, la pastora va a dar lectura. Así dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Perdonemos. Amén. Tenemos que perdonar, sí es cierto que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar sin obtener ningún beneficio, no esperar nada. No esperar nada, porque el beneficio lo obtienes desde el momento en que perdonas. Exacto, pero para que nosotros verdaderamente tengamos
esa seguridad de perdón, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo podríamos nosotros saber si verdaderamente hemos perdonado? Es que es notorio, volvemos a lo mismo. Cuando realmente esta situación ya no viene a ti a causarte daño, puedes decir que has perdonado. Ahora, si tú quieres un porqué o una forma en la que tú puedes llegar a perdonar, piensa, analiza, razona todo lo que tú has hecho. Piensa en todas las veces que has cometido errores. Piensa en todas las ofensas que has hecho contra otros y contra Dios. Y la forma en la que Dios ha tratado contigo. En el momento en que tú te des cuenta que realmente la deuda que tú tenías con Dios, que yo tenía con Dios, era impagable, y que en su misericordia Jesús se ofreció para que tú y yo fuéramos perdonados por toda esa deuda. Cuando tengamos esa conciencia, te vas a dar cuenta que no es tan difícil perdonar. Te vas a dar cuenta de que lo que te han hecho a ti no es nada comparado con lo que nosotros le hicimos a Dios y lo que Cristo tuvo que sufrir. Entonces, si Él a ti no te reclama ni te echa en cara todo lo que tú hiciste, es exactamente lo mismo que tú tienes que hacer por los demás. Cuando tú estés dispuesto a tomar esa decisión y cuando tú logres que en tu corazón ya no existe ese resentimiento hacia los demás por algo que te hayan hecho, entonces podrás saber que has perdonado de verdad. Yo te animo de verdad a que analices la situación en la que nos encontrábamos, en la que te encontrabas, en la que yo me encontraba quizá antes de que Dios llegara y tocara nuestra puerta y nosotros le abriéramos. Y vas a ver que una vez que nos damos cuenta de la clase de persona que éramos y que con todo eso Dios nos amó, no va a ser tan difícil que ames a los demás, aun cuando te hayan ofendido. Volvemos en unos momentos, te seguimos invitando a que te comuniques a los teléfonos 10-35-00-43. Estás en el programa Armadura, Música y Palabra para Derribar Murallas. Regresamos en unos instantes con música y palabra también cantada. 7-7, cambio 1440, radio 1440 de AM.